Mira, aquí hay yo. Aquí hay 8. Ahí está la lavanda. Primera fila. ¿Qué pasaba ahí? Aquí está. Y la pregunta es, si empezamos con un cuento, si había una vez una cosa que se llamaba la convivencia, la pregunta es, ¿alguien puede definir qué es la convivencia? En una frase, ¿qué sería para nosotros la convivencia? El respeto. Saber vivir los demás. sí. Respeto, relación... Saber vivir en armonía con nuestras diferencias. Para mí sería eso. O sea, que hay diferencias, hay cosas en común y se trata de que todo el mundo esté a gusto en esto, ¿no? Partiendo de esta idea, la convivencia está como ya muy escrita en los barrios, en las escuelas. Hay ya pues, muchísimo escrito, o sea, no vamos a leer esto, pero la Generalitat ya tiene muchos decretos, muchas leyes, ¿no?, que hablan de la convivencia y cómo tiene que ser esta convivencia en todos los centros, institutos, ¿no? Y está todo como muy escrito. Si seguimos avanzando y vemos que aparte de está escrito, incluso la convivencia está definida, ya se ha escrito, ya aparte de leyes, le han puesto palabras, le han dicho la convivencia es vivir juntos, como hemos dicho, desde la integración y la inclusión social, más allá de la simple coexistencia, ¿no? Más allá de estar en este espacio y no decirnos nada. Podemos estar en este espacio y no convivir, tampoco hace falta que no haya ningún problema, pero ¿no? Entonces, esto está escrito en el papel, y en el papel queda como muy bien porque todo el mundo de inicio está de acuerdo en esto. Es difícil encontrar a alguien que diga, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en esto? Incluso hay gente que bueno, incendia un poco la sociedad y está de acuerdo con esto en principio. Hay gente que hace cosas que igual no acaban de ser un poco esto, pero todo el mundo de inicio está de acuerdo en que la convivencia es buena para todos, ¿no? En principio. Además, todo esto está muy escrito y dice la convivencia tiene que estar dentro de la escuela, tiene que estar en el barrio y tiene que estar en las clases, ¿no? Y la convivencia en una escuela depende de los valores que tengamos y unas actitudes, porque hay valores que no favorecen la convivencia. Hay actitudes, ¿no?, que si ahora me pongo, pues empiezo a molestar a Pep, ¿no?, pues igual no se pone muy bien, ¿no? Sí, por lo tanto, hay valores y actitudes que en principio no ayudan a la convivencia y otros que sí. La convivencia siempre tiene conflictos, no, es imposible que haya una convivencia sin conflictos. De hecho, todos y todas hemos tenido relaciones personales de pareja y el amor forma parte de la convivencia del amor. Entonces, el conflicto también, es decir, el conflicto a veces parece que sea algo muy malo, pero en función de cómo sea puede ser una gran oportunidad para crecer todos a través de este mismo conflicto. Por tanto, la convivencia es muy grande y dentro de la convivencia hay conflictos, eso ya lo sabemos. Y además nos organizamos y podemos tener proyectos muy chulos dentro de la escuela para trabajarla, podemos hacer que los niños pequeños sean que cuando hay un problema entre los niños vayan allí a arreglar el problema. Esto pasa en muchos colegios, ¿no? Aquí se están haciendo cosas en este sentido y por tanto, esto es a nivel teórico, ¿no? Pero ¿qué pasa en la realidad? Entonces ahora vamos un poco a pensar entre todos y todas qué es lo que dificulta que esto pase. Porque de momento, en nuestros 5 minutos, ¿no?, yo creo que todo el mundo más o menos se siente cómodo en esta definición, ¿no? No hay nadie que diga que no le parezca bien. Por tanto, seguimos y vamos hoy a preguntarnos qué es lo que está pasando, entre otras cosas, que esté en nuestro alcance, porque quizá hay temas políticos que no podemos tocar, ni temas económicos que no podemos tocar y que dificultan la convivencia, pero quizá hay actitudes, miradas nuestras, pensamientos que a veces no la facilitan la convivencia. Lo que vamos a hacer hoy es aprender de nosotros y nosotras mismas, porque siempre hay miradas en nosotros que a veces nos ponemos las cosas un poco más complicadas. Y esto no solo nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo. Es decir, cuando digo a todo el mundo es que no hay ninguna persona en el mundo, ¿de acuerdo?, que a veces mire la realidad de un modo que lo ponga complicado, porque tengamos nuestras ideas preconcebidas, tengamos nuestros prejuicios, tengamos nuestras imágenes de la realidad que a veces no acaban de ser lo que es la realidad. Y esto le pasa
a todo el mundo. Y a veces es muy bueno pararse un momentito y decir, bueno, ¿y de todo esto yo qué tengo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, este es el objetivo de hoy. Ahora pasamos a la parte más práctica. Por ejemplo, la convivencia, he puesto aquí el periódico El Raval porque es un periódico en el barrio en el que yo trabajo, que es un periódico que tiene, por ejemplo, una finalidad para contribuir a la convivencia de un barrio. En este periódico, un día estaba yo en el instituto, en uno de los institutos del barrio, y me comentaba una profesora que estaba muy preocupada, ella y el claustro, los demás profesores, porque parecía que les iban a quitar dinero, recursos del centro, porque había un profesional que se encargaba de tener un periódico dentro del instituto, y ese periódico era un gran proyecto de convivencia, porque con ese periódico los niños y niñas del instituto explicaban sus ideas. Cuando tenían alguna dificultad entre ellos, pues la planteaban de algún modo, entonces hacían reflexiones escritas, entonces todo eso quedaba en el periódico y eso les permitía a los profesores trabajar cosas en el centro. El instituto se enteró que les iban a quitar el dinero para pagar a esa persona y pasó, y le quitaron porque hubo los recortes y se llevó a esa decisión. Y en el instituto estaban muy preocupados. Nos han quitado a esta persona, ¿qué podemos hacer? Y me lo explicó esta profesora. Y un día yo hablando con el director del periódico El Raval, que es un periódico pequeñito en el barrio, que tiene esta idea de generar barrio, unir la escuela con una entidad, con unos vecinos, con otra asociación y crear un poco de red, ¿no? Más allá de la escuela, todo momento es educativo. Se lo expliqué y él, sin decir nada, se fue a la escuela y dijo, mirad, lo que vamos a hacer, si os parece, es os dejo un espacio permanente cada mes para que quien decida la escuela que pueda escribir, escriba y retomáis el proyecto que no teníais, ¿no? Entonces, la convivencia pasa dentro y pasa fuera, es decir, lo que estáis trabajando en esta escuela va en esta dirección. Cualquier momento es educativo y lo haremos en comunidad. Entonces, la convivencia tiene estos aspectos, ¿no? Aquí hay otros dos ejemplos que ahora no entraré, pero podríamos encontrar muchísimos ejemplos que trabajan hoy en día en las escuelas en esta dirección. Y esto nadie nos lo puede quitar. Y si se quiere trabajar en esta dirección es la mejor fortaleza que tenemos para, en acciones, en proyectos, en ideas, ir generando convivencia. Pero claro, esto es complicado porque a veces la convivencia, si la tuviéramos que explicar en un edificio, esto fueran dos escuelas, os pregunto, entre las dos imágenes, ¿cuál sería para vosotros más una imagen de convivencia? Los colores. ¿Por qué? Porque más diversidad. Hay más diversidad, quizá aquí también hay, porque hay blanco, hay negro, No tanto. no tanto. Pero ahí está como más mezclado, ahí es todo más También. uniforme. Entonces, ¿esto de aquí qué sería? ¿Qué palabra podríamos ponerle? Uniforme. Mucho más uniforme, Lineal. lineal. Entonces, hoy en día, Cohesionado. ¿Cómo? Cohesionado. ¿Qué sería más cohesionado? El de colores. El de colores. ¿Estaríais de acuerdo en que sería una escuela donde hay, ¿cómo? Diferente. Hay diferencia, hay singularidad, hay más convivencia aquí? ¿Podría ser? Sí. ¿Y ahí qué diríamos que hay? Individualismo. Individualismo, nos respetamos, pero Cada uno en su lado. cada uno su rollo, ¿no? Sería la parte de coexistencia. Entonces hoy en día podemos siempre preguntarnos, decir, ¿cómo son las cosas? ¿Coexistimos? ¿Convivimos? ¿O estamos en llamas, ¿no? Entonces es muy interesante porque todo esto es muy cambiante a veces. En los barrios, en el Raval, por ejemplo, somos un barrio donde hay el 49% de personas que viven han nacido en otros países. Es un barrio donde hay 13 escuelas, hay 40 entidades educativas, sociales, y no hay coexistencia y a veces convivencia, pero no hay conflictos de naturaleza cultural, porque las personas que tienen un conflicto es porque tú y yo hemos tenido una diferencia, pero no es porque a mí mi origen cultural haga que yo tenga una diferencia contigo, sino como vecinos a veces tenemos diferencias, pero no estamos, ¿me entendéis? Entonces, en estas tres escalas nos vamos a mover hoy.
Dicho esto, pero esto no, como todo el mundo está de acuerdo en que la convivencia es buena y podemos movernos en esos tres estadios, somos las personas que le damos vida a esto y a veces lo complicamos un poco. Por eso digo, ¿no éramos las personas quien convivíamos entre nosotras? Pues a veces hay muros en esta convivencia, hay dificultades que nos ponemos que igual nos dificultan la relación, el reconocimiento de la diferencia, la diversidad, y esto sería un poco, vamos a conocer hoy y vamos a preguntarnos qué muros tenemos entre nosotros para que esta convivencia nos salga a veces, ¿no?, con todo su potencial. Y esto un poco el punto de inicio es que no todo el mundo, esta diversidad, aquí pone peligro, diversidad cultural, no todo el mundo de inicio le gusta esta diversidad. Entonces ya puede ser que nos gusten más las cosas homogéneas, ¿no? Fijaros que la convivencia es muy complicada, porque en Barcelona, hace unos 15 años, una asociación de vecinos, curiosamente, junto a otros vecinos, inició una campaña para que en un espacio público, en principio la calle es un espacio público donde los niños jugaran a la pelota, a esta asociación de vecinos no le parecía del todo bien. No representa para nada las asociaciones de vecinos en general, pero lo inició en Ciutat Vella una campaña para que se prohibiera jugar a la pelota en espacios públicos. Entonces la convivencia a veces es muy complicada, porque para lo que es un niño un acto muy normal jugar a la pelota en una plaza, para otros eso puede ser un problema. Fijaros que no todo el mundo entiende la convivencia del mismo modo. Yo le digo, me caes bien, Pep. Me caes bien, Pep es una persona genial, es una persona con buen corazón, ha venido de muy lejos y trae unas ideas que yo las respeto. Pero como son unas ideas tan extrañas para mí, será mejor que tú, en este sentido, vayas a jugar a la pelota bien lejos, no sea que algún día Pepe y yo tengamos algún problema. Porque claro, yo juego a la pelota de un modo muy diferente a él. Entonces, como yo sé cómo tú juegas a la pelota, y no quiero que nos acabemos enfadando, oye, será mejor que tú te quedes en tu casa, y yo me quede en la mía, ¿no? Y esto, hay gente en este sentido, ¿no? Y yo todo esto, Pep, lo hago por la convivencia, lo hago porque... Y por ti, lo hago por ti. No sea que tengas algún problema conmigo y mucha otra gente, ¿no? Fijaros que aquí yo soy un gran defensor de la convivencia, pobre no sea que se haga daño. No, gracias. Por tanto, hay gente como este yo que acabo de hacer, que esta es una imagen que a mí me siento mucho más cómodo. Esta es la convivencia, ¿no? Todo el mundo igual, todo el mundo haciendo lo mismo, al mismo ritmo y marcando un poco estilo, ¿no? Entonces, esto para mí, yo soy un gran defensor de la convivencia y esto para mí es la convivencia. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en todo esto, no? Es un poco... partimos de puntos diferentes. Además, resulta que Pep se levanta y dice: yo soy una puta, soy negro, soy marica, soy moro, soy sudaca, soy mujer, y me dice: el diferente eres tú, imbécil. ¿No? Entonces, él puede levantarse y decirme todo esto, ¿no? Es decir, A la vez es complicado, ¿eh? todas las veces es complicado. Soy puta, me lo dice el lunes, soy negro el martes, ¿no? Y lo vas combinando. Fijaros que a veces, para demostrar y decir quién somos, se tiene que decir en voz alta un poco para también decir: hey, que yo no formo parte de esta marcha militar porque no todos somos iguales de inicio. De hecho, hay muchas cosas más que nos unen que nos separan, pero en todo caso, ahora lo estamos poniendo en extremos, ¿no? A la vez, mirad, estos son 3 lavabos, 3 baños públicos. Aquí pone mujeres, aquí pone hombres y aquí pone color. Color. Repito, para que retengamos la información. Nos vamos a un baño, te vas tú con tu peque, ¿vale? Y la acompañas al baño. Y resulta que pone mujeres, pone hombres y pone color. Tú igual elegirías más o menos rápida
Pero aquí en esta letra pequeña pone, y si soy un hombre con un niño negro, ¿dónde me pongo? El que esté vacío. Es transparente. Porque ese de color no tiene ningún sentido. Hombre, que las mujeres entraremos siempre a las mujeres, no podemos entrar a los y el de color. Oye, el de pero- hombres, Yo es que está guapo el de hombres, me da igual, o sea, si está guapo el de mujeres, me da el de hombres. Claro, O sea, también. si por curiosidad me da el de color porque no entiendo. A ver lo que hay, ¿no? O sea, color. Claro, igual que el... Mujeres, hombres y color. Un hombre blanco con un niño africano, de África Negra, un país de África Negra. ¿A qué baño? ¿Cuál sería lo que pesaría más para decidir? Entonces, ¿qué reflexión podríamos sacar de una imagen como esta a partir de lo que estamos hablando? Creo que a un negro no lo van a llamar de color. Dice de color, ¿de qué color? Verde, amarillo, rojo, será negro. Depende, como los demás son blancos, otros son más rosados, otros son... Exacto. Por eso yo no entiendo lo de color. ¿De qué color? Por eso yo podría entrar en de color. Lo tengo claro. Esto Color de rosa. es Transparente no soy. transparente. La persona invisible. Aparte de Iniesta. Claro, bueno. No, es blanco. Ese sí que es blanco. Es una foto real. ¿En serio? ¿Qué Sí, sí, sí. Es una foto antigua que se hizo en Sudáfrica con el apartheid, y para referirse a los negros les ponían el nombre de color. Pero Hoy en hoy en día. día también se usa Exacto. el nombre de color. Exacto. ¿Y para ti esto? ¿Qué sería? Sería un sistema de algo, ¿no? Un sistema Clasista. clasista para clasificar la realidad. Nosotros funcionamos así. No funcionamos por estos cajones. Pero todas las personas que estamos aquí tenemos nuestro sistema para clasificar la realidad, porque la realidad es muy, muy, muy compleja y pasan muchas cosas en nuestro alrededor. Muchísimas. Y para entender lo que pasa, colores, lenguas, identidades, diversidad, tratamos de ponerle orden en nuestra cabeza. Entonces lo resumimos todo en palabritas, que esas palabras a veces no explican lo que pasa en la realidad. Porque aquí la situación del señor con un niño negro supera la realidad, supera el sistema de clasificación. Y lo que vamos a trabajar ahora es esto. Vamos a trabajar con imágenes, de algún modo que, bueno, que nos hagan cuestionar, nos hagan preguntar algunas cosas, ¿no? De hecho, yo he cogido unas estadísticas hay un antropólogo de la Universidad de Madrid que durante unos años hizo unos cuestionarios para toda España, alumnos de bachillerato de toda España. En el 2008 se hizo el último cuestionario y se explica que en España también hay actitudes de discriminación y racismo en muchos lugares. Y esto pasa. Y se explicaba, ¿no?, cosas en este cuestionario de decir chavales de 16, 17 años con actitudes en este sentido de discriminación, y por tanto, de inicio todo el mundo estaría de acuerdo en decir la convivencia es una cosa de todos, pero en la práctica a veces hay estas dificultades, ¿no? Ahora no lo leeremos, pero en todo caso hay porcentajes altos de decidir, pues, expulsiones, no me casaría con esta persona de este origen, no tendría estos amigos, ¿no? Y esto pasa. Y esto coexiste con muchas otras actitudes positivas de mucha más convivencia, nos gusta la diversidad, estoy de acuerdo en que puedo tener amigos de diferentes orígenes, condiciones sociales, etcétera, etcétera. A partir de aquí, ahora, yo os voy a repartir unas hojas que son unas imágenes. Estas imágenes son imágenes sobre la diversidad. Lo que os pediría, por favor, es que en unos, no sé, 15 minutos, 10, 15, pongamos en palabras adjetivos que sean una reacción a la imagen que vemos. Miramos la imagen y decimos, esta imagen la resumiría con esta palabra, con este adjetivo, con esta reacción. Y ahora, con unos bolis que tenemos aquí, os pediría, por favor, que escribierais detrás de la imagen, con buena letra, lo que aparece. Es anónimo, luego lo vamos a mezclar.
Pero luego lo vamos a compartir, vamos a ver todo lo que salga de todo lo que miremos. Un adjetivo por imagen. Un adjetivo, sí, y los podemos mover, ¿eh? Es decir, que cada uno, luego lo compartiremos. No es ningún examen, es anónimo y es sobre todo que nadie se corte nada. Que cada uno diga lo que quiera. Es el momento precisamente de decir lo que queramos. Porque si no decimos lo que queramos, no tiene sentido entonces. ¿Sí? Venga, si falta a alguien, pues si no sé, de repente son 16, 17 las que tengo aquí. Bueno, como van a circular, pues bueno, nos podemos ayudar. ¿Sí? Paso por aquí. Vamos. Y los bolis están. Mira, Pepe, ¿puedes ayudarnos a explorar los bolis? Después de todo lo que le has puesto, ¿me vas a ayudar? Yo aguanto. Ahí tengo.